Estamos de regreso en las mañanas de Nativa y vamos a hablar de inseguridad ciudadana, la percepción que usted, señor, señora, en casa y que nos está acompañando esta mañana pueda tener precisamente sobre la inseguridad. ¿Ha sido usted víctima de robo en las últimas semanas, meses? Y probablemente usted sea parte de ese cuantioso 26% o 73.3% de peruanos que sienten que han sido víctimas de inseguridad en los últimos meses. Vamos a conversar sobre el tema con el general Alberto Jordán, quien me acaba de contar que recientemente acaba de asumir como asesor en materias de seguridad del alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, y también con Enrique Castro, experto en temas de seguridad. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? General, quería empezar con usted a propósito de lo que nos ha contado de su reciente designación. ¿Qué es lo que va a hacer en concreto la Municipalidad Metropolitana que en este primer año de gestión ha recibido críticas muy duras en materia de lucha contra la inseguridad? Bueno, ante todo, muy buenos días, Enrique. Buenos días. La inseguridad no es un tema de ahora. Es un tema yo lo considero de la unificación de la policía por no hacer unos buenos procesos. Bueno, en realidad nosotros tenemos un grave problema, pues las licitaciones no son de la noche a la mañana. Una licitación te cuesta pues un año, medio año, y si alguien te puede traer abajo la licitación, entonces se ha hecho por PNUD. Se van a traer 4.000 motos, de las cuales 400 motos están llegando para el escuadrón de emergencia para Los Halcones, de los cuales se van a poner 200 motos para todo el centro histórico y el resto comenzamos a distribuir en todos los distritos más vulnerables. Y el próximo mes, fines del próximo mes, están llegando más motos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es partir de Lima, del centro histórico, y arreglar todo el tema de seguridad. Por ejemplo, la prevención. Tenemos que darle prevención, tenemos que darle seguridad al ciudadano, tanto extranjero como el ciudadano peruano que va a visitar el centro histórico, que es maravilloso, y no se esté preocupando que le vayan a robar su cartera. Ahora, esto de aquí, el tema del centro histórico es bien problemático. Tienes el mercado central, tienes el ambulante, tienes que se tiene que ir acomodando poco a poco. Ahorita estamos haciendo una base con 150 efectivos policiales en lo que es Cantagallo. Le estamos dando todas las comodidades. ¿Para qué? Para que salgan a ver el centro histórico y parte del centro histórico y podamos apoyar también a otros distritos, ¿no? Esa es la voluntad que tiene el comandante general de la policía, Víctor Sanabria, y el jefe de región, Felipe, que nos están apoyando en esta situación. Entonces, yo no te digo, pero sí te puedo decir que aquí, a partir de hoy día, dentro de 2 meses, vamos a hacer un cambio total en lo que es el centro histórico y avanzando, ¿no?, con la policía. Y lo invitamos entonces dentro de 2 meses, general, para evaluar precisamente Paco, de repente antes, ¿sabes qué? Estamos modificando el plan cuadrante. Entonces, un plan cuadrante antes tú lo dibujabas. No, estamos ingresando al cuadrante, que son 9 manzanas, para ver cuáles son el índice delincuencial, cuál es el consumo, si consume droga, alcohol, o cuáles son las entidades financieras, cuáles son las pulperías, los bares. ¿Para qué? Para tener un mapeo y comenzar a cerrar. El día de ayer hemos cerrado tres situaciones de perdición en Lima que sacan su licencia con un rubro de abarrotes y a las finales antro de delincuencia. Entonces, y ahora no es que lo estamos tapeando. Ahora, Enrique, yo quería preguntarte si todas estas acciones, como las que ha comentado el general Jordán, son suficientes en medio de una ola como la que estamos viviendo de inseguridad tan grande. Muchas gracias por la invitación. Creo que son necesarias las propuestas, pero sin duda es necesario agregar muchas otras más que seguramente el general lo va a incorporar.
pero quería tener ciertos comentarios tal vez disruptivos respecto de la encuesta, que es una encuesta que entrega resultados que no son novedosos, pero sí tiene un diseño a cuestionar. En primer lugar, se pregunta victimización de los últimos 3 meses. El INEI ha preguntado victimización de los últimos 12 meses, todo el tiempo, y ahí llega a 27. Si 1.200 personas, que es la muestra, preguntas si ha sido víctima de los últimos 12 meses y sale una cifra y la reduzco a los 6 meses, a los 5 meses, a los 3 meses, esa es la pregunta que tenemos en esta encuesta. Si ha sido víctima en los últimos 3 meses y ahí llega a 27. Si lo amplías a 12 meses, no va a ser 27, va a ser mucho más. Y así debió ser. Uno. Segundo lugar, se señala que la denunciabilidad llega a 40%. Esto es un récord histórico en el Perú, porque siempre ha estado en 15, 16 y 17%. En Estados Unidos llega a 30 y tantos. En Chile, en Colombia llega a 27, 28, 30. Que tengamos 40% de denunciabilidad es un récord histórico. Claro, pero digamos eso que no existe. Las denuncias funcionan en la medida que también se tomen acciones a partir de ellas, ¿no? Así es, y ocurre además que las denuncias sirven para caracterizar el hecho delictivo. Ajá. Y lo que hacemos con la denuncia es contar denuncias. En tercer lugar, el tema de la percepción de temor que se ha mencionado en esta encuesta es muy relativo, porque no se pregunta si es que usted cree que va a ser víctima en los próximos 12 meses, sino si cree que ha empeorado o no la situación. Pero claro que ha empeorado. Entonces va a tener un 90% como lo tiene. En otro punto, se pregunta por la desaprobación del Congreso, del Ministerio Público, del tema justicia y cuál es la razón. En todos aparece corrupción, pero por la policía no se pregunta. Se pregunta si desaprueba la policía y ahí aparece un 40%, un 50%, pero en vez de preguntar por qué, que aparecería la corrupción, se le pone inmediatamente cuáles son las alternativas, más policías o más capacitación. Y así puede seguir encontrando una serie de preguntas que son más bien redireccionadas. Están redireccionando una forma de respuesta. Y esa forma de respuesta no siempre es la mejor. Y en este caso parece funcionar, y lo voy a decir de esa manera, que bueno que estaba Omar Castro acá, como una propaganda de un Estado policial y controlador, en donde incluso se cree que el estado de emergencia es igual que sacar a los militares a la calle. No es igual. No, sacar a militares a la calle tiene una legislación que es diferente al tener un estado de emergencia que te permite reducción de derechos y hacer ingresos, como probablemente lo podrían hacer en el centro de Lima, en el cercado de Lima, en determinados lugares que se haga un estudio de inteligencia. Pero, Enrique, vamos a la efectividad de la declaratoria de los estados de emergencia. ¿Han funcionado realmente? ¿Han tenido un impacto positivo en la reducción? Es cierto que se han realizado más operativos probablemente y que hayan capturado a un número importante de bandas criminales, pero no, más allá de eso no hay... Efectivamente, porque el estado de emergencia se plantea como la propuesta y debiese ser un elemento más pequeño dentro de una propuesta integral que tiene un enfoque serio y potente de prevención, otro institucional y otro de control y persecución. Este de prevención institucional son claves. Puede hacer prevención terciaria con la gente que sale de la cárcel, puede hacer prevención con la gente que está en la cárcel, puedes mirar a nivel institucional porque hay cuellos de botella legislativos que favorecen la comisión de delitos y violencia. Tienes las leyes de deforestación, tienes el Congreso que favorece la entrega de armas a los comités de autodefensa, tienes legislaciones que favorecen la extorsión a grupos vulnerables como son los trabajadores en calle, los mototaxistas, las trabajadoras sexuales, los usuarios consumidores medicinales de droga o usuarios adultos de droga. Todos ellos son personas que para garantizar sus derechos y libertades no acuden al Estado, sino que es el mercado criminal quien se los viene entregando. Entonces, eso es lo que hay que cortar y de esa manera con una mirada bastante más integral. Y es preocupante, general, esta situación porque, digamos, no se encuentra una salida y no hay quien parezca liderar precisamente la posibilidad de, valga la redundancia, tomar las riendas. Debería ser el presidente de la República, desde el que llama a funcionar el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, pero no funciona, no se convoca. Se le delegó la responsabilidad al presidente del Consejo de Ministros y lamentablemente no han habido muchas más de estas reuniones relevantes que permita articular además acciones de los 3 niveles de gobierno. Yo considero que efectivamente no hay un liderazgo. Muy aparte de la falta de voluntad política, no hay un liderazgo. ¿Cuál es el problema? Nosotros vemos al problema social ahorita como un problema represivo de la policía y no somos transversal.
el Comité Nacional de Seguridad Ciudadana está compuesto por el ministro del Interior, Ministerio Público, el Poder Judicial, Educación, Salud. ¿Dónde están? Claro. ¿Dónde ha sido la función de los gobernantes de preocuparse en la familia, de preocuparse en la educación, de preocuparse en que los profesores sean preparados, sean bien pagados, que el joven que salga tenga un futuro para poder? No, aquí fabricamos jóvenes para que la policía lo detenga y lo lleve a la cárcel. Ahora, cárceles. Mira, están haciendo una en Ica que la han parado porque la gente ha protestado, porque es lógico, si tú pones una cárcel en el centro urbano, va a traer delincuencia. Entonces, llevémoslas a otro sitio diferente. Pero, ¿qué es lo que sucede? La única que da el pie adelante es la Policía Nacional. Ahora, también hay que decir que los políticos cometieron errores con la Policía Nacional maltratada y manejada políticamente. Hicieron 28 escuelas como Senecape. Venció la escuela donde no había instrucción, como dice Enrique, la preparación era pésima. Si tú tenías plata, de repente entrabas a la escuela. Pero, por ejemplo, vayamos a ese punto, Enrique. Me parece importante la necesidad de una reforma policial porque la confianza de la población en la Policía Nacional también es paupérrima. Es muy baja, lamentablemente, ¿no? Debería ser una institución a la que todos respetemos por ser la más cercana a la población desde el punto de vista de presencia del Estado. Pero lo cierto es que la misma Policía Nacional está muy desacreditada. La polémica por la caricatura, que creo que todos pudimos ver y podemos discrepar sobre el tema de la caricatura, pero creo que es un tema que todos vemos. Lamentablemente, Paco, las generalizaciones son injustas y dolorosas. Paco, es por el uniforme. Sí. A mí me dolió por el uniforme. ¿Que hay delincuentes? Hay delincuentes. La cuestión fue uniforme. Pero precisamente, general, el uniforme lo manchan esos malos efectivos y lo mancha el silencio de los efectivos. Pero Nativa, que no hacen las cosas. Uno que delinca en Nativa, por si acaso, no puede considerar todo Nativa. No, por supuesto que no. Entonces, eso es lo que dolió. Y quisiera, Enrique, ¿me permites un ratito? Nosotros tenemos un plan. El MS, el Mariano Santos... pero de planes estamos plagados, general. Traído por Inglaterra. Sí, claro. Vinieron de Inglaterra. Usted se acordará probablemente de John Brackett, policía norteamericano, superpolicía, que también trajeron alguna vez. También se hizo un plan. No, ¿y sabe lo que dijo él? Bratton con Giuliani. Sí, Bratton. ¿Sabe lo que dijo Bratton? Que teníamos unos excelentes policías en esa época, cuando éramos Policía Nacional, cuando éramos guardias civiles y PIP. Eran extraordinarias. Pero yo te digo, el MS 30 de Mariano Santos fue invertido por el gobierno inglés, de los cuales habían cinco puntos importantes: su gente, su preparación, su logística, instrucción y su bienestar. Ese plan es para cogerlo y ponerlo en práctica, pero es del 2022, no le interesa. Y fue un plan concebido por fiscales, policías y todos del Perú también, ¿ya? Y el teniente, el comandante Helio de la policía inglesa vino con un equipo y lo financió Inglaterra. ¿Y dónde está? Planes tenemos, sino que no ejecutamos. Enrique, precisamente, ¿qué pasa con esos planes que hemos comentado con el general? Pasa que también hay mucho marketing alrededor de estas estrategias. Bratton y Giuliani pasearon por América Latina vendiendo la estrategia del COPSTAN. El COPSTAN es el modelo que salía incluso de la oficina de tránsito de la comisaría de Nueva York para identificar dónde había la recurrencia de accidentes. Y ese era el mapa de accidentes y lo pasó para el mapa del delito. Con eso viajó diciendo que hay que concentrar recursos en donde había mayor incidencia. Gran extraordinario no era, pero claro, así pasó. Y la data está. Y la data está. Entonces, no se trata solamente de identificar dónde está, sino cómo intervenir. Y la intervención que hemos tenido históricamente o tradicionalmente desde una policía continental es represiva. Y hay que modificarlo a mirar las causas de por qué tienes esa manifestación, para no tener que atenderla constantemente. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado tienes el MS-30, el plan Mariano Santos,
que sí, fue trabajado por profesionales ingleses, incluso profesionales de la Marina que se involucraron. Creo que muy pocos policías. Ese es un detalle. Y creo que debía ser legitimado por la institución policial. Fue aprobado por una resolución ministerial en el 2021-2022, pero está vacío, está ahí. No hay implementación. El Perú ha pasado por un importante trabajo de diseño de políticas o de instrumentos, pero no de implementación ni de evaluación. Entonces tienes política penitenciaria 2030, política nacional de seguridad ciudadana, política contra el crimen organizado, política contra trata de personas, política de adolescentes en riesgo de conflicto con la ley penal, y podría seguir. O sea, no nos pueden decir que información no hay, no nos pueden decir que diagnóstico no hay. Lo que falta es voluntad y trabajo en terreno distinto a la retórica constante de mete más policía, mete más militares, sino haz lo que dice el plan. Implementa lo que señala el plan, que es caracterizar los fenómenos de manera ¿Cuánto nos diferente. costaría, por ejemplo, implementar el plan, Enrique? Para ponerlo en términos que la gente pueda entender. Mucho menos de esa plata que se ha perdido por corrupción. Menos de los 24.000 millones que nos han robado en el 2023. Claramente. Y ya no trabajar de manera piloto, sino etápico. Es decir, en general estaba señalando que están mirando zonas, sectores, subsectores y cuadrantes. Empezar ahí, de abajo hacia arriba, de manera expansiva. No de arriba hacia abajo, sino bottom up, de abajo hacia arriba. De manera microterritorial e ir agrandándose. Hay estrategia de vecindario seguro, donde tienes policías ubicados en cada sector, subsector y cuadrante, que son informantes de la zona. O sea, hay información. Falta liderazgo. Falta liderazgo. Y otra cosa, falta probablemente veeduría ciudadana que fomente el liderazgo. Es decir, si yo controlo a mi comisario y estoy detrás del comisario, no la junta vecinal. Eso es bien importante. No la junta vecinal, que es con el cariño que les tengo y porque trabajo porque están amarrados con la comisaría. Y, por ejemplo, hay un programa que el general Romero, el exministro, no implementó porque ya venía existiendo, que es este barrio seguro, ¿no? Que es precisamente mejorar la relación entre las comisarías y las zonas de influencia de las comisarías. Barrio Seguro nace en el 2017, 2017 hasta la fecha, y lo que hace es, en determinados distritos, identifica barrios en donde mete servicios, identifica factores de riesgo y mete servicios. Y viene acompañado de una dotación policial importante que debe trabajar como policía comunitaria, que es distinta de policía de relaciones públicas. Es decir, un policía que te saluda está bien, pero la idea es saludar estratégicamente. No saludo a cualquiera, saludo a quien me conviene porque me van a hacer vigilancia natural, en el término de saludo. Converso no con todos, sino con quien me conviene, que me ayude a caracterizar el fenómeno delictivo de la zona. Y a partir de eso tengo un cúmulo de información y hago análisis de información, que es distinto a investigación criminal. Y para hacer análisis de investigación no necesitas solamente policía, puedes integrar cientistas sociales, psicólogos, sociólogos, abogados. Con el respeto que se merece la policía, si miras la gerencia de seguridad ciudadana, no vas a ver ni un civil. Todos son policías o militares, con el respeto que se merece, pero tenemos un poco más de lo mismo. Claro. Entonces, creo que habría que virar un poco. Quería preguntarles a los dos sobre esta decisión que ha tomado el gobierno, porque yo creo que es una decisión de gobierno de que el ministro de Justicia viaje a El Salvador para copiar la política penitenciaria de El Salvador. Yo escuchaba un símil que me parecía muy concreto y muy pertinente de compartirlo con ustedes, ¿no? Es tratar de aplicar el plan de marketing de una bodega en un supermercado, ¿no? Porque El Salvador geográficamente es distinto al Perú, para empezar. Y sociológicamente, en fin, tiene un montón de componentes completamente distintos. Enrique, empezamos contigo. Sí, lo que has dicho es claro, ¿no? Sociológicamente es diferente, geográficamente es distinto, históricamente lo es, son una criminalidad organizada por pandillas que han subsistido y se han construido a partir de la represión, a partir de la mano dura, de la super mano dura y ahora de esto. Tenías en el 2015 la máxima tasa de homicidios con 100 y tantos homicidios cada 100.000 habitantes y ahí empezó a bajar. 2015. El 2019, cuando llega Bukele, ya estaban en 20 y tantos, a partir de acuerdos con la Mara Salvatrucha, la 18 y la 13, y otras clicas. Lo que ocurre, y el Faro lo ha publicado, es un quiebre entre las relaciones y los acuerdos existentes, y eso genera una mayor explosión de criminalidad o de violencia. ¿Esto implicaría que nosotros empezáramos a acordar con las organizaciones criminales? O sea, si vamos a seguir el plan de Salvador, implica, vamos a conversar o vamos a sincerar los acuerdos que se tienen con las organizaciones criminales para apaciguar las plazas, porque la violencia es mala para el negocio. Claro, porque además nuestras organizaciones criminales o nuestra delincuencia organizada es completamente distinta. Acá estamos hablando de minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, narcotráfico. Es una cosa
diametralmente opuesta, diría yo, al problema de crimen organizado de pandilleros que existe en El Salvador. El Salvador es un lugar de tránsito y de movimiento, tal vez de lavado de activos muy poco. Nosotros somos generadores de mercados criminales, ¿no? Somos generadores de minería ilegal, lo que tú has descrito, para no estar más tiempo. General. Mira, yo considero que es bueno que viaje, pero tiene que ir una delegación. Nosotros cuando éramos capitanes, yo era capitán, la Guardia Civil nos mandaba un grupo para Argentina para ver cuál era el problema que sucedía a Bolivia, a diferentes países, o nos reuníamos, entonces esperábamos que la delincuencia que iba a llegar ya sabíamos cómo actuar. Es bueno ver, pero que traer el plan Bukele acá no, pues no, ¿sabes qué? Ya olvidémonos del marqueteo y de las situaciones, nosotros esto lo podemos solucionar. Mira, el 2016, 17, PPK abrió las puertas. ¿Por qué no hacemos una cosa ahorita, una decisión política? Señores, vamos a empadronar nuevamente a todos los ciudadanos extranjeros. Pero ya se hizo. Se No, hizo no, con cierre hasta octubre del año pasado, ¿verdad? Pero fue empadronamiento, pero fue... Pero para que no estén ilegales. pero, a eso perdón. me refiero. Darle una credencial firmada y haces un backup donde la policía puede tener y le dices su nombre, dónde vive, dónde trabaja, verificando. Bueno, pero eso tendríamos que hacerlo con todos los ciudadanos extranjeros que vienen al país, ¿no? Porque sería Muchísimo. un poco discriminatorio hacerlo con una sola nacionalidad. Paco, no vayamos por la tangente. Aquí tenemos que hacerlo. Todos los ciudadanos extranjeros, todos, ver y tener una backup del 100%, yo te apuesto que el 60% está legalmente y el resto no está legalmente, y son los que están cometiendo los delitos. Pero eso debería ir, por ejemplo, trabajado con una política eficiente de fronteras, por ejemplo, porque ¿qué va a servir que los votemos para que luego vuelvan a entrar por una frontera que es una coladera? Paco, ¿tú sabes cuántos kilómetros tiene la frontera de Chile a Bolivia? Como 1000 y pico kilómetros. Y esa frontera de Ecuador, de Ecuador con Perú, que es una coladera. Por supuesto. Las Fuerzas Armadas de repente han debido hacer las fronteras vivas, comenzar a hacer otro ingenio. El delincuente que tú lo botas mañana entra. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, señores, ordenar. ¿Y cómo ordenas? Señores, vamos a hacer un empadronamiento. Nuevamente se le cita, se le va a dar un carnet especial y se le va a poner en un backup. Y cuando tú, señor, usted no está en la... Entonces, falta liderazgo. Mira, la Presidenta de la República y el Ministro del Interior se deben preocupar qué necesita la policía logísticamente y la inteligencia artificial. Y nosotros, hay liderazgo. Por ejemplo, un ejemplo te digo que se puede hacer fácil. Tenemos una central 105 que es obsoleta. De los 43 distritos, 39 tienen centrales de emergencia. Y nosotros, esa central 105 solamente agarra 3, 4 distritos, no agarra las 4.800 cámaras que tenemos. Entonces, ¿qué debe hacer la policía? Preparar 34 o 40 efectivos policiales, 4 por 3 son 12, 120 efectivos policiales y ponerlos en la central. Si no tenemos ahorita capacidad, tenemos que solucionar el problema e ir a la central de los distritos. Por decirte, se produce un hecho delictivo en Lince. ¿Quién va a manejar el problema? Va a manejar el problema el policía, pero para eso la policía tiene que darle los GPS, tiene que darle las herramientas necesarias. ¿Pero por qué? Y la policía no da los GPS de los patrulleros, no sé por qué. Entonces, cuando tú tienes eso, él comienza a manejar. El 105 ya no, él comienza, el Lince comienza a manejar. Y si se pasa a San Isidro, lo sigue manejando. Esa es cuestión de que uno haya vivido la vida policial y conozca. Tenemos que solucionar el problema. ¿Quieren hacer un 911? ¿Para cuándo? Este año no, el otro año no, el otro año no, y los delitos siguen. Y tenemos que volver a la prevención, el ciudadano. Pero para eso, como bien dice Enrique, tenemos que educar nuevamente. Enrique, ¿cuál es tu percepción?
Bueno, creo que hay varias aristas para entrar a trabajar esto, ¿no? Mencionaban el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el CONASEC. El CONASEC, qué buena idea fue. Qué buena idea fue. Qué mal se implementó. Como 22 años y no hay nada. Pero claro, vamos a hacer un balance hace poco, porque se cumplió 20 años. Exacto, 20 años. Y funcionó, digamos... No. Por lo menos desde el punto de vista. Yo creo que sí, mira, si uno mira las encuestas que del 2011, que teníamos como 40% de victimización, hemos bajado a 20 y tantos al 2018. O sea, hubo 20 puntos de descenso. O sea, éramos genios. Y eso ocurrió del 2011 al 2018. ¿Qué funcionó? ¿Qué fue lo que funcionó adecuadamente? No se ha hecho la evaluación, porque en Perú no se implementa ni se evalúa, solo se diseña. Pero el año pasado se reunió el CONASEC un día y hizo 2 sesiones para poder cumplir con la ley. O sea, se reunió un día para cumplir la sesión 3 y la sesión 4. Sí. Entonces con eso cumplimos la ley. Claro, y otra cosa que se desactivó y que funcionó, creo yo, medianamente bien, fue la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana que encabezó Renzo Reyardo en su momento cuando él fue congresista de la República. Se articuló muy bien entre legislativo y ejecutivo, incluso pedidos de gobiernos locales para diseñar algunas políticas interesantes. Lo que pasa es que el Congreso no arma políticas. Claro. Fiscaliza y arma normativas. Pero legislativamente no apoya. hay una política pública tampoco. Bueno, yo creo que el aporte desde el Congreso es modificar ciertas normativas que están ayudando a que haya más delitos, que están ayudando a que haya más violencia. Claro. Y por ahí debe ir el asunto. Y por otro lado, creo que a nivel local hay muchas posibilidades, creo que los alcaldes tienen muchísimas posibilidades de poder revertir lo que ha ocurrido el año anterior. Recuerdo, el año anterior han jugado a ser policías y a ser demandantes de policía y a recibir estado de emergencia, a pedir estado de emergencia que se han traducido en financiamiento, en transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas a estos gobiernos locales que estaban pidiendo estados de emergencia. O sea, y lo podemos ver en el distrito de Miraflores, por ejemplo, 0% de inversión en seguridad ciudadana. Y un tratamiento hacia el ciudadano que aumenta la violencia, que rompe con la convivencia. Esos gobiernos locales totalitarios o esas ideas totalitarias a nivel local, lo que están haciendo es aumentar los niveles de violencia. Yo considero, Enrique, que debe haber un líder, que sea un empresario, un emprendedor, un líder que vea el tema de seguridad ciudadana directamente con la Presidenta de la República. Un SAR, sabe como que, se ha claro, implementado en como un otras SAR. oportunidades. Y ¿sabes qué? Y que dé el articulador. ¿Cómo es posible que una policía no tenga vehículos, no tenga tecnología? ¿Cómo es posible que un código procesal penal no vuelva a que la policía investigue? Mira, se robaron el celular, ¿quién llega primero? La policía con crimen. ¿Quién ve todo esto? La policía. La policía hace el seguimiento para que después el fiscal venga y tome manifestación y decida. Entonces, eso de ahí no es bueno. Lo que decía Enrique es cierto. Mira, desde el 2011, ¿qué es lo que pasa, Enrique? El 2008 nosotros teníamos policías identificadas con la prevención, el delito y las fronteras. Se ordenó, ¿por qué? Porque había una policía preventiva. Pero ese oxígeno, y cuando entra el gobierno de Alan y da esa unificación, no da una preparación, unos incentivos para que esa policía sea eficiente. La deja. ¿Sabe qué? A su deriva. Hoy día no hay una política netamente preventiva, no hay una política de investigación criminal y no hay una política de fronteras. ¿Por qué? Porque no hay una esencia, Eso de ahí, ¿qué pasa? Tú hoy día eres contador y mañana vas a hacer, de repente vas a manejar un vehículo, ¿no? Entonces, o vas a estar en temas de seguridad, no. Entonces, eso de ahí lo tenemos mal planteado, Paco, mal planteado. ¿Sabes qué? Se pueden hacer cosas buenas, pero tenemos, ojo, y repito, comencemos por los colegios, comencemos por la familia. Eso de ahí es importante. De aquí a 30 años, con una buena política en temas de seguridad ciudadana, podemos tener hombres diferentes. En eso estamos de acuerdo, pero son medidas a largo plazo, ¿no? En las que tenemos que trabajar todos, doble, por supuesto.
Y la necesidad de crear liderazgos. Lamentablemente no hay liderazgos claros en materia de lucha contra la seguridad ciudadana. El papel de los ARES lo hemos probado ya en anteriores oportunidades en temas anticorrupción, en temas antidrogas, con resultados discutibles y relativos, dependiendo de quién los quiera ver y cómo los quieras analizar. No estoy seguro, Enrique, corrígeme si me equivoco, si funciona en materia de seguridad ciudadana la creación de una figura como la de un SAR. Yo creo que no. Yo creo que ya hay un director, un secretario técnico del CONASEC, hay un presidente del SINASEC, que es el ministro de Interior, hay un presidente del CONASEC, que es la presidenta de la República, que asuman el liderazgo. No hay liderazgo. No hay liderazgo. No hay. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Son los estadios intermedios o subniveles los que están funcionando, los que están trabajando a tropezones. ¿Por qué? Porque no hay cabeza. Claro. Entonces, ahí tenemos un serio problema. En segundo lugar, tenemos una policía también desmoralizada. Sí. Claro. ¿No? Afectada, No preparada, desmoralizada, no desconectada de la población, cuando se dice, maltratada desde varios puntos de vista de su propia Se institución. necesitan muchos policías, sí, porque la policía se está yendo. Sí. Mira. ¿Y por qué se está yendo la policía? Porque para poder, y lo digo con mucho respeto, para poder avanzar en la carrera, tienes pues que cumplir determinadas características y condiciones y requerimientos que el superior lo manda. Y yo... Hicimos, el taller de asuntos públicos, que es la asociación que coordino, hicimos una revisión respecto de los policías que han muerto en servicio durante el año 2020, 2021 y 2022. Se lo preguntamos a la policía, que no nos entregó información. Así que empezamos a mirarla en prensa. 2020, 7 policías, 2021, 6, 2022, 15 policías. En actividad. Cuando sacas lo de actividad y miras de franco en retén y en vacaciones, sube a 50 y tantos. Están matando a los policías. Sí. Pero yo quiero hacerte, yo quiero decir brevemente, algo. porque tenemos que terminar. Pero ¿culpa de quién es? Culpas son de la mala planificación, no hay una política en tema de seguridad ciudadana. Hacen 28 escuelas, ¿para qué? Todos creen que teniendo más gente en la calle uno va a ser más eficiente. No, sale un policía que no es educado, sale un policía que no es profesional. Miren Estados Unidos. En Estados Unidos tú cuando viajas, ¿ves un patrullero? ¿Ves un policía? No. Se comete el delito y llegan 40 policías hasta helicóptero. Entonces, eso tenemos que hacer. No es cuestión de cantidad. Los políticos tienen la policía que tenemos hoy día. Ellos nos han enmarcado en ese camino. Y ellos tienen que devolver a la policía en tener una policía preventiva, una policía de investigación y una policía de fronteras. Y cárceles que pase al Poder Judicial. Así es. Muchas gracias a ambos por esta interesante mesa. Yo creo que tendríamos muchísimo más para debatir y conversar, porque el tema es largo y tendido. Enrique es un capo y que eso también. Muchas gracias.